Los 12 nombres. 12 palabras en hebreo antiguo, pronunciadas por primera vez en tiendas de nómadas, en medio del desierto, en noches donde el único techo era el cielo abierto. Y durante siglos, las hemos leído como una lista, como si fueran simplemente los nombres de los hijos de un hombre llamado Jacob, como si nada más estuviera escondido ahí. Pero permítete detenerte un momento en esa imagen. Una mujer acaba de dar a luz en medio de un dolor tan intenso que siente que el mundo se acaba, y en ese instante exacto, en el último aliento antes de perder la conciencia, nombra a su hijo. El nombre no es decorativo, el nombre es una oración. El nombre es una declaración de lo que Dios hizo, de lo que ella sintió, de lo que el cielo respondió en ese momento. Cada nombre que aparece en el libro de Génesis cargaba el peso de una historia completa, de una circunstancia específica, de una conversación entre el alma humana y el Dios que escucha. Eso lo sabía cualquier persona en el mundo antiguo. Eso, nosotros, lo hemos olvidado casi por completo. Cuando lees Génesis en una traducción moderna, los nombres de los hijos de Jacob aparecen transliterados: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Y los lees, y sigues adelante, porque suenan como nombres propios, como etiquetas, como identificadores. Pero en el hebreo original, cada uno de esos nombres es una frase. Cada uno es una oración completa con verbo, sujeto y significado. Y cuando los lees en orden, uno detrás del otro, con sus significados reales, ocurre algo que no tiene una explicación fácil. Ocurre algo que te hace sentar en silencio por un momento. Porque lo que encuentras no es una lista de nombres, es un mensaje. Y ese mensaje cuenta una historia que va mucho más allá de la familia de Jacob. Para entender por qué esto importa tanto, necesitas conocer el mundo en el que estos nombres fueron pronunciados. Jacob era nieto de Abraham, el hombre que salió de Ur de los Caldeos siguiendo una voz que le prometió una tierra, una descendencia y una bendición para todas las naciones de la tierra. Jacob era hijo de Isaac, el hijo prometido que casi fue sacrificado en el monte y que representaba el cumplimiento de una palabra imposible. Y Jacob mismo era un hombre complicado, lleno de contradicciones, que había engañado a su hermano, huido de su familia, trabajado 14 años por amor a una mujer, y luego luchado toda una noche con una figura divina, hasta que el amanecer llegó y quedó marcado para siempre en la cadera. Jacob no era un personaje simple, era un ser humano real, con heridas reales, con amores reales, con traiciones y redenciones reales. Y sus hijos nacieron de ese mundo complejo. No todos sus hijos tuvieron la misma madre. Este es un detalle que a veces se pasa por alto en las lecturas superficiales, pero que es absolutamente central para entender los nombres y los significados detrás de ellos. Jacob tuvo hijos con Lea, la esposa que él no eligió pero con quien terminó casado primero. Tuvo hijos con Raquel, la mujer que amaba desde el primer día. Tuvo hijos con Bilha, la sierva de Raquel. Y tuvo hijos con Silpa, la sierva de Lea. 4 mujeres, 12 hijos. Y cada nombre registrado con una explicación, con una declaración, con una confesión de lo que esa madre estaba viviendo en el momento en que dio a luz. Lea fue la primera en dar hijos a Jacob. Y la Biblia no oculta su situación. Dice con una claridad que duele que Jacob amaba a Raquel y no amaba a Lea. Esa frase aparece en el texto original con una contundencia que en algunas traducciones se suaviza un poco, pero que en hebreo es directa. Jacob amó a Raquel, y Lea fue menospreciada, no ignorada completamente, no olvidada del todo, pero sí vista con menos amor. Y fue en ese contexto de dolor, de anhelo no correspondido, de buscar ser amada por un hombre cuyo corazón estaba en otro lugar, que Lea comenzó a nombrar a sus hijos. Su primer hijo se llamó Rubén, y el significado de ese nombre, el que ella misma declaró cuando lo nombró, fue este: ha mirado el Señor mi aflicción, porque ahora me amará mi marido. Permítete escuchar eso por un momento.
no solo como una nota histórica, sino como la voz de una mujer que acaba de dar a luz al primer hijo de su esposo, y cuyo primer pensamiento no es el orgullo, no es la alegría pura, sino la esperanza de que esto cambie como la miran. Ha mirado el Señor mi aflicción. Ahí está reconocida la presencia de Dios en el dolor, y luego la esperanza humana de que ese dolor cambie. Rubén, Dios ha visto. Su segundo hijo se llamó Simeón, y ella explicó el nombre así: por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada. El nombre Simeón viene de la raíz hebrea shama, que significa escuchar, oír, atender. Y Lea lo usó en su forma más íntima posible. No solo que Dios escucha en general, sino que Dios me escuchó a mí, en este lugar específico, en esta situación específica de ser la esposa no amada. Dios oyó. Simeón. Dios ha escuchado. El tercer hijo se llamó Leví. Y este nombre viene de una raíz que tiene que ver con unirse, con estar adherido, con la pertenencia íntima. Y Lea lo dijo de esta manera: ahora esta vez se unirá mi marido a mí, porque le he dado 3 hijos. Aquí el dolor se hace más claro todavía. No es solo tristeza. Es una negociación inconsciente, un pensamiento que muchos seres humanos conocen bien aunque rara vez lo dicen en voz alta. Si le doy suficiente, si hago suficiente, si soy suficiente, entonces finalmente seré amada. Leví, ahora me pertenecerá. El cuarto hijo se llamó Judá, y aquí algo cambia en Lea, porque el nombre Judá no viene de una petición, no viene de una esperanza sobre lo que Jacob hará, no viene de una transacción emocional, viene de una sola palabra: alabanza. Esta vez alabaré al Señor. Eso es todo. No hay mención de Jacob, no hay expectativa sobre lo que vendrá. Solo una mujer que en algún punto, después de 3 hijos nombrados desde el dolor y la esperanza de ser amada, llega a un lugar donde simplemente dice: alabaré a Dios. Judá, alabanza. Este fue el hijo desde cuya línea vendría el Mesías, y su nombre fue puesto en el momento en que su madre dejó de esperar que un hombre la completara y volvió sus ojos hacia Dios solamente. Aquí quiero que observes algo importante. La progresión en los nombres de Lea no es aleatoria. Es el arco emocional de un alma que aprende algo. Dios ha visto, Dios ha escuchado, ahora me pertenecerá. Esta vez alabaré al Señor. Es el viaje de alguien que pasa del dolor reconocido a la esperanza de ser vista, a la negociación por amor y finalmente a la adoración liberada de toda condición. Ese viaje está codificado en 4 nombres pronunciados por una mujer en un desierto hace miles de años, y si solo los lees como una lista, lo pierdes completamente. Luego Raquel, que no podía tener hijos, le dio su sierva Bilha a Jacob, y Bilha concibió y dio a luz. Aquí el texto registra de nuevo la voz de quien da el nombre, y en este caso es Raquel quien habla. Y Raquel dijo: me juzgó Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por eso llamó su nombre Dan. El nombre Dan viene de la raíz din, que significa juzgar, arbitrar, hacer justicia. Raquel estaba diciendo: Dios arbitró en mi favor. Dios intervino en esta situación donde yo me sentía perdida, inferior, incapaz. Dan. Dios ha hecho justicia. El segundo hijo de Bilha, también nombrado por Raquel, se llamó Neftalí. Y Raquel explicó: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. El nombre Neftalí viene de una raíz que significa lucha, contienda, torcedura. Neftalí, mis luchas. Y Raquel lo dice con una transparencia impresionante. Yo he estado en competencia, en una batalla emocional real con mi propia hermana, y en esa batalla sentí que Dios estaba de mi lado. Hay una humanidad en ese nombre que resulta casi incómoda de leer, porque revela que dentro del hogar de Jacob había tensión real, rivalidad real, dolor real entre 2 mujeres que amaban al mismo hombre y que cada una quería lo que la otra tenía. Entonces Lea, viendo que había dejado de concebir por un tiempo, también le dio a Jacob su sierva Silpa. Y Silpa dio a luz un hijo. Y Lea dijo: vino la ventura.
y llamó su nombre Gad. El nombre Gad significa fortuna, buena suerte, bendición que llega. Es un nombre breve, casi exclamatorio, como un suspiro de alivio. Gad, buena fortuna ha llegado. Y luego Silpa dio a luz otro hijo, y Lea dijo, para mi dicha, porque las mujeres me dirán bienaventurada. Y llamó su nombre Aser. El nombre Aser viene de la misma raíz que la palabra bienaventurado, feliz, dichoso, Aser, felicidad, dicha plena. Lo que está pasando en esta secuencia de nombres es algo que merece atención. Lea comenzó nombrando desde el dolor y la búsqueda de ser amada. Luego llegó a la alabanza pura. Luego, a través de su sierva, nombró desde la fortuna y la felicidad. El arco continúa evolucionando, y cada nombre es como una fotografía de lo que esa alma estaba viviendo en ese instante exacto. Después, el texto cuenta que Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró en el campo unas mandrágoras, que eran plantas asociadas en el mundo antiguo con la fertilidad y el amor. Y Raquel le pidió a Lea esas mandrágoras, y de esa negociación surgió un acuerdo. Lea pasaría esa noche con Jacob a cambio de las mandrágoras, y Lea concibió de nuevo. Y cuando dio a luz, dijo, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Y llamó su nombre Isacar. El nombre Isacar viene de dos raíces hebreas, que juntas significan hay recompensa, hay salario, hay retribución. Isacar, hay recompensa. Y Lea volvía a nombrar desde una conciencia de que Dios ve lo que ella hace, lo que ella da, lo que ella sacrifica. Concibió Lea otra vez y dio a luz un sexto hijo, y dijo, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. El nombre Zabulón viene de una raíz que significa morar, residir, habitar. Zabulón, morada. Habitará conmigo. Y aquí aparece de nuevo ese deseo profundo de Lea de ser elegida, de ser el hogar al que Jacob quiere volver. 6 hijos después, ese deseo todavía vive en ella. Y lo nombra. Lo pone sobre su hijo. Lo convierte en una declaración. Y luego hubo una hija. La Biblia registra solo su nombre y poco más. Dina. Y su nombre, curiosamente, viene de la misma raíz que Dan. Din, juicio. Dina, juicio. La única hija cuyo nombre se registra en la lista. Y más adelante su historia se convertirá en uno de los momentos más oscuros y más complejos de todo el libro de Génesis. Y entonces Raquel, después de años de espera, de dolor, de ver a su hermana dar hijo tras hijo, de haber nombrado a los hijos de su propia sierva como si fueran suyos, Raquel finalmente concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José. Y luego añadió, añádame el Señor otro hijo. El nombre José viene del verbo yasaf, que tiene 2 dimensiones simultáneas, quitar y añadir. Raquel puso los 2 movimientos en el mismo nombre. Dios quitó mi vergüenza, y que Dios añada más. José, el que quita y añade. Y en esa tensión entre la gratitud por lo recibido y el deseo de más, está capturado algo que cualquier ser humano que ha esperado mucho tiempo por algo puede reconocer. Y luego, muchos años después, en el camino hacia Belén, Raquel volvió a quedar encinta, y el parto fue difícil. Y cuando ya estaba muriendo, cuando las fuerzas la abandonaban y sabía que no saldría de ese momento, nombró a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob, su padre, llamó al niño con otro nombre. Lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi fuerza, hijo de mi favor. El último hijo de Jacob lleva 2 nombres en su historia. El de la madre que murió al darlo a luz y el del padre que no quiso que su llegada al mundo quedara marcada solo por el dolor. Benjamín, el favorecido, el de la mano derecha. Y ahora detente, porque aquí es donde ocurre algo que necesita ser contemplado con calma.
Cuando tomas los 12 nombres en el orden en que aparecen en Génesis, con sus significados reales en hebreo, y los lees como una secuencia, esto es lo que escuchas. Dios ha visto. Dios ha escuchado. Ahora me pertenecerá. Esta vez alabaré al Señor. Dios ha hecho justicia. Mis luchas. Buena fortuna ha llegado. Felicidad. Hay recompensa. Morada. El que quita y añade. Hijo de mi mano derecha. Permítete considerar esto, no como un ejercicio intelectual, sino como lo que realmente es, una narración completa. Una narración que comienza con el reconocimiento del dolor y la presencia de Dios en ese dolor, que pasa por la esperanza de ser amada, que llega a la alabanza incondicional, que atraviesa la lucha y la competencia, y la fortuna y la felicidad, que habla de recompensa y de morada, que nombra la gracia de quien quita la vergüenza y añade más, y que termina con la imagen de alguien que ha pasado por la muerte y fue sostenido por la fuerza de la mano derecha de su padre. Eso es lo que dicen los 12 nombres de los hijos de Jacob cuando los lees en orden con sus significados completos. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Puede eso ser casualidad? ¿Pueden 12 mujeres, en momentos diferentes, en circunstancias diferentes, movidas cada una por sus propias emociones, sus propios dolores, sus propias esperanzas, haber producido una secuencia de nombres que juntos forman algo tan coherente, tan narrativamente completo? ¿O estaba alguien tejiendo algo detrás de cada momento, detrás de cada parto, detrás de cada nombre pronunciado en el calor de la emoción y el agotamiento del alumbramiento? Para entender el peso de esta pregunta, necesitas recordar algo fundamental sobre cómo funcionaban los nombres en el mundo hebreo. En el mundo antiguo, y especialmente en la cultura hebrea, el nombre no era solo una etiqueta social, era una declaración ontológica. Era una forma de decir, esto es lo que esta persona es, esto es lo que representa en el mundo, esto es el propósito que lleva consigo. Cambiar un nombre era cambiar una identidad. Por eso Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Por eso cambió el nombre de Jacob a Israel. Por eso Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro. Los nombres en la Biblia no son arbitrarios, son revelaciones comprimidas. Y lo que hace que la secuencia de los 12 hijos de Jacob sea tan impactante es que esos nombres no fueron elegidos en conjunto por alguien que estaba planificando un mensaje. Fueron elegidos uno por uno, separados por años, por diferentes madres, en diferentes estados emocionales. Lea nombró a sus hijos desde su propia lucha. Raquel nombró a los suyos desde la suya. Y sin embargo, leídos en conjunto, forman algo que trasciende cualquier plan humano. Aquí quiero que observes algo que va más allá del simple análisis lingüístico. El arco que trazan estos nombres no es solo el arco de una familia, es el arco de la experiencia humana frente a Dios. Comienza con el reconocimiento. Dios ha visto, Dios ha escuchado. Luego, pasa por el deseo humano de pertenencia y amor. Luego, llega a la alabanza, que ya no depende de recibir nada. Luego atraviesa la lucha y la competencia, que son parte inevitable de vivir en un mundo donde los recursos, el amor, el tiempo y la atención son limitados. Luego encuentra la fortuna y la alegría. Luego habla de recompensa y de morada, de un lugar donde finalmente descansar. Y luego, en los últimos 2 nombres, aparece algo que solo puede ser llamado gracia, el que quita la vergüenza y añade más. Y el que, aunque nació en el dolor de la muerte de su madre, fue llamado por su padre el hijo de la fuerza, el hijo de la mano derecha. Ese arco es el arco de cualquier persona que ha vivido una fe real, no la fe decorativa que se declara en las palabras correctas durante los momentos socialmente apropiados, sino la fe que nace en el dolor, que busca ser vista por Dios, que aprende a alabar incluso cuando el amor humano no llega, que lucha, que encuentra alegría inesperada, que recibe recompensa en lugares donde no la esperaba, que encuentra morada después de tanto vagar, y que al final descubre que la vergüenza ha sido quitada, y que hay más, siempre hay más,
y que incluso el dolor más profundo puede ser renombrado por un padre que no quiere que el último nombre sea el del sufrimiento. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en las 12 tribus de Israel, y esas 12 tribus cargaron sus nombres por siglos, por generaciones. Cada tribu llevaba en su nombre el momento en que su ancestro entró al mundo, el estado emocional de quien lo nombró, la declaración teológica que estaba incrustada en esas sílabas. Cuando los israelitas acampaban en el desierto después del Éxodo, se organizaban alrededor del tabernáculo según sus tribus, y los nombres de esas tribus rodeaban la presencia de Dios. Dios ha visto. Dios ha escuchado. Esta vez alabaré. Dios ha hecho justicia. Mis luchas. Buena fortuna. Felicidad. Hay recompensa. Morada. El que quita y añade. Hijo de la mano derecha. Rodeando el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. Y no termina ahí. En el libro de Apocalipsis, en la visión de Juan sobre la Jerusalén celestial, aparecen los nombres de las 12 tribus escritos en las puertas de la ciudad eterna, los mismos nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Las puertas de la eternidad llevan los nombres que una mujer llamada Lea pronunció desde el dolor de no ser amada, que una mujer llamada Raquel pronunció desde la espera angustiada de ser madre, que 2 siervas pronunciaron en medio de una situación que ninguna de ellas habría elegido. Y esas palabras humanas, dichas en momentos de vulnerabilidad total, se convirtieron en los nombres de las puertas por las que la humanidad redimida entrará al descanso eterno. Imagina por un momento a Lea. Imagínala en el momento de dar a luz a su primer hijo, sin analgésicos, sin hospitales, en el calor de una tienda, rodeada de mujeres que la ayudan. Y en el momento más intenso, cuando el dolor es insoportable y la vida está saliendo de ella de la manera más literal posible, su pensamiento es: Dios me vio. Y eso es lo que pone en el nombre. No su nombre. No el nombre del Padre. No el nombre de un antepasado ilustre, sino una declaración de lo que Dios hizo con su dolor. Y ese nombre viajó siglos y siglos. Se grabó en la historia de un pueblo. Se escribió en textos que se copiaron a mano por generaciones. Se leyó en sinagogas y en iglesias. Se memorizó como genealogía y como historia sagrada. Y terminó escrito en una puerta de la ciudad que Juan vio en su visión. Todo desde el dolor de una mujer que quería ser amada por su esposo y que en ese momento eligió nombrar a Dios antes que nombrar su propia herida. Esto es lo que la Biblia hace cuando la lees despacio. No solo te da información, te da perspectiva. Te muestra que los momentos más pequeños y más personales y más dolorosos de una vida humana pueden convertirse, sin que nadie lo planifique, en parte de una historia mucho más grande. Que las palabras dichas en el umbral del dolor tienen un peso que trasciende el momento. Que los nombres que ponemos a las cosas, a las experiencias, a las personas, revelan lo que creemos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el mundo. Y hay algo más que quiero que consideres. Cuando el texto de Génesis registra el nombre que cada madre le dio a su hijo y la razón por la que lo eligió, está haciendo algo que era completamente inusual en la literatura antigua. La mayoría de los textos del mundo antiguo, cuando registraban genealogías, simplemente listaban nombres, sin explicaciones, sin emociones, sin el contexto de por qué se eligió ese nombre. Pero el texto bíblico se detiene, se toma el tiempo, registra la voz de la madre, registra lo que ella dijo y lo que ella sintió. Registra la teología íntima que emergió de su propia experiencia. Eso no es trivial. Eso es una elección editorial radical que dice algo sobre cómo el Dios que inspiró ese texto ve a las personas que están en él, no como figuras decorativas en una historia más grande, sino como individuos cuyas palabras, cuyas experiencias, cuyas declaraciones merecen ser preservadas. Lea no fue amada de la manera que deseaba,
Y eso está en el texto. No hay romantización. No hay corrección posterior que haga que todo se vea mejor de lo que fue. Raquel tuvo que esperar años para tener un hijo y murió dando a luz al segundo. Y eso también está en el texto. El texto bíblico no edita el dolor humano para que la historia sea más cómoda. Lo registra, lo preserva, lo incorpora a la narrativa sagrada, porque el dolor humano no es un obstáculo para la acción de Dios. Es, con frecuencia, el terreno específico donde Dios actúa con mayor precisión. Y ahí está el corazón de lo que los 12 nombres revelan cuando los lees en secuencia con sus significados reales. No revelan solamente una estructura matemática o lingüística sorprendente. Revelan una teología de la presencia de Dios en el dolor ordinario. Revelan que Dios estaba atento no solo en los grandes momentos de revelación de la Biblia, no solo en la zarza ardiente, y en el monte Sinaí, y en los profetas iluminados, sino también en las tiendas de nómadas, donde mujeres parían hijos y buscaban palabras para nombrar lo que estaban viviendo. Revelan que el cuidado de Dios es granular, es preciso, es específico. Ve a Lea, escucha a Raquel, conoce a Bilha y a Silpa en sus circunstancias particulares. Y si eso es verdad, entonces dice algo sobre cómo Dios te ve a ti, en tu situación particular, en tu dolor específico, en la pregunta que llevas años sin poder articular del todo, en el nombre que le has puesto a tu experiencia, aunque solo lo lleves en el interior, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Él está ahí, viendo, escuchando, haciendo justicia, y en el momento adecuado, sin que lo planifiques y sin que puedas anticiparlo, lo que tú nombres desde tu dolor más honesto puede convertirse en parte de algo que trasciende tu propio momento. La Biblia es ese tipo de texto, no un manual de instrucciones para la vida religiosa correcta, no un código de leyes para quienes quieren acceso a la aprobación divina. Es el registro de una conversación que lleva siglos, entre Dios y los seres humanos que buscan, dudan, esperan, luchan, alaban y vuelven a empezar. Y en esa conversación, los nombres importan. Las palabras dichas en el momento del dolor importan. Las declaraciones que nacen en el umbral de la vida importan. Porque ese texto, cuando lo lees en su idioma original, cuando te detienes en cada nombre y en cada explicación que quien lo puso allí dejó registrada, te revela que nada fue dejado al azar, que hay un orden que trasciende la planificación humana, que hay una inteligencia que teje los momentos individuales en una historia coherente que solo puede verse cuando has leído lo suficiente para poder mirar hacia atrás. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, 12 nombres. 12 momentos de vulnerabilidad humana. 12 declaraciones sobre Dios hechas por mujeres que estaban viviendo situaciones que nadie habría elegido. Y juntos, leídos en orden, con sus significados reales, forman algo que ninguna de ellas podía haber visto. Forman el arco completo de lo que significa ser humano frente a Dios. El reconocimiento del dolor, la búsqueda del amor, la alabanza que aprende a liberarse de las condiciones, la lucha, la fortuna inesperada, la alegría, la recompensa, la morada, la gracia que quita la vergüenza y añade más, y la certeza de que incluso los nacidos en el dolor son sostenidos por la mano derecha de un Padre que se niega a llamarlos por el nombre de su sufrimiento. Eso está en la Biblia, escondido a plena vista, en la lista de nombres que siempre leíste de paso. Y ahora que lo has visto, no puedes volver a leerlos de la misma manera, porque ya sabes que en ese texto antiguo, en ese idioma que lleva milenios guardando sus secretos, los nombres de 12 hijos de un nómada llamado Jacob son algo más que una genealogía. Son la historia de cómo Dios estuvo presente en cada parto, en cada lágrima, en cada esperanza articulada en el momento más vulnerable de una vida. Y eso es demasiado preciso, demasiado coherente, demasiado completo, para ser simplemente una coincidencia.